Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio con propósito. El día de hoy tengo de invitada a alguien de lujo. Ella es Stephanie Aguilar, docente de posgrado de la Universidad de Barcelona y de la Universidad San Martín de Porres. Aparte de ello, trabaja como coach y ejecutiva en diferentes procesos de servicio de recursos humanos. Stephanie, muy buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Ay, el gusto es mío, Gise. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de tenerte y una de las cosas por las cuales le he invitado es porque ella trabaja un tema que el día de hoy quisiera conversar, lo que es el mentoring y el coaching, transformando vidas y carreras. Muchas veces las personas dicen, estoy buscando una asesoría de coaching o un acompañamiento de coaching para mejorar. O alguien de mi trabajo me ha puesto un mentor para mejorar ciertos aspectos de mis competencias y de mi gestión. Pero, ¿qué es cada uno? ¿Nos puedes ayudar? Claro que sí. Con relación al coaching, lo que tenemos es un proceso en donde existe un coach y un coachee. El coach es la persona que se encarga de brindar el coaching y el coach es la persona que lo recibe. En este proceso, el coach lo que hace es brindar una guía y ciertas pautas al coachee para que pueda desarrollar habilidades blandas. Lo hace a través de preguntas poderosas principalmente y a través de ciertas herramientas de introspección y toma de conciencia. En el caso del mentoring, este generalmente se da en ambientes corporativos y generalmente también una persona con mucha experiencia, con mucha expertise en un área, se vuelve mentor de otras que puede que tengan menos experiencia o menos expertise con relación a un tema puntual y le brinda también un acompañamiento, un seguimiento a su desarrollo profesional. Si queremos desarrollar habilidades blandas puntualmente, lo ideal es que se haga a través de un proceso de coaching, por ejemplo, en el caso del mundo corporativo, coaching ejecutivo. Pero si de repente nos encontramos dentro del mundo corporativo con un grupo de colaboradores que necesitan desarrollar ciertos conocimientos, ciertas habilidades, pero quizás de un carácter un tanto más técnico, sí podemos recurrir al mentoring dentro de Ujú, la organización, ¿no? ujú. Entonces estaríamos un poco diferenciando estos dos aspectos, que el coaching lo puede tomar una persona dentro de una organización o de manera independiente sin problema, Es en correcto. aras de mejorar y desarrollar ciertas habilidades necesarias para su gestión personal y laboral. Es correcto. De hecho, hay muchísimas personas dentro del mundo corporativo que optan por llevar este tipo de servicios y generalmente la organización cubre los honorarios del coach, ¿no? Porque se da cuenta que es muy necesario que estos colaboradores puedan desarrollar estas habilidades blandas para que puedan sobre todo asumir posiciones de mayor responsabilidad Ujú, dentro de la estructura jerárquica, pero también hay personas de forma individual que son conscientes de sus debilidades y que claro. tienen muchísimas ganas de desarrollarse, muchas ganas de poder ocupar otros cargos dentro de sus organizaciones y saben que para poder lograrlo tienen que desarrollar ciertas habilidades y buscan el Ujú. acompañamiento de un coach, que generalmente es un coach ejecutivo, que los ayuda justamente a reforzar esas habilidades blandas que les hace falta y en muchos casos, he visto muchísimos casos de éxito, de verdad esto sí se logra. Excelente. Y ahora, focalizando un poco ya lo que es el mentoring, entendemos entonces que el mentoring no se puede tomar de manera independiente, que se da más de manera corporativa y son gerentes, jefes o personas de nomenclaturas altas que acompañan a los colaboradores a este camino para mejorar no solamente el desarrollo de su competencia, sino la gestión de su labor. Es correcto. Igual, de repente, por poner un ejemplo, quizás, y de hecho me pasa, yo actualmente tengo algunos mentores, ¿no? Claro. Y no necesariamente están dentro del mundo corporativo. Son personas que yo las tomo como referente, que conocen mucho acerca del mundo de recursos humanos, que tienen muchísima experiencia y que de alguna manera siempre estoy cerca de estas personas solicitándoles su acompañamiento, su apoyo, así que de alguna manera podemos también tener un mentor, no necesariamente en el mundo corporativo, sino también fuera de él, ¿no? Ujú.
Sí, y sobre todo tener en cuenta de que posiblemente digan, ¿por qué a mí mi empresa no me está considerando para un coaching o un mentoring? ¿O por qué no estoy siendo visible a esto? Porque normalmente las personas que son consideradas dentro de este grupo, y corrígeme, son aquellos que son considerados como high potential, alto potencial. Entonces son personas, colaboradores, que cumplen bien su gestión, su trabajo y ven potencial para seguir creciendo dentro de una organización. Correcto. Es correcto. Eh, Generalmente lo que mencionas es muy cierto. Cuando se hace el plan anual de capacitación dentro de los equipos de gestión del talento, generalmente se toma en consideración a las personas que tienen un buen performance o sobre todo se ha detectado que tienen el potencial para poder ocupar posiciones de mayor responsabilidad. Entonces, generalmente a estas personas son a las que se les brinda coaching ejecutivo. No obstante, dentro de mi experiencia, lo que he podido evidenciar también es que cuando hay colaboradores que tienen un buen performance, así no se tenga la intención de promoverlos en un futuro próximo, se mapea también la opción de poderles brindar un acompañamiento de esta índole, sobre todo cuando se ve que tienen muy buen desempeño o tienen un know-how súper bueno sobre un determinado tema o área, pero de repente tienen que desarrollar ciertas habilidades que son básicas para poder seguirse desarrollando dentro de la compañía. ¿Y cuáles son los beneficios más notables que has podido evidenciar o ver en personas que han recibido este acompañamiento de mentoring y coaching? ¡Wow! Son cambios de vida, definitivamente, ¿no? Ven las cosas de diferente manera. Sí, sí, yo realmente he tenido la oportunidad y me acuerdo de un caso muy particular de un gerente comercial que empezó un proceso de coaching y con una serie de oportunidades de mejora que era muy importante que pudiera trabajarlas porque tenía un equipo a cargo que era bastante importante, ¿no? Y este equipo a cargo necesitaba un acompañamiento mucho más empático, por decirlo de alguna manera. Posiblemente tenía un liderazgo mucho más vertical. Sí, de alguna manera sí, era un excelente líder, pero había que desarrollar un poco sobre todo la empatía y ciertas características, ¿no? Que debería tener un líder. Entonces empezó un proceso de coaching ejecutivo y realmente era increíble porque al principio quizás no se evidenció tanto, pero porque cuando termina un proceso de coaching ejecutivo no es que yo al día siguiente veo ya los resultados del proceso, sino que es algo que va tomando tiempo y además cuando culmina un proceso generalmente también el coach les deja ciertas tareas para seguir desarrollando en el largo plazo. Entonces generalmente los cambios se empiezan a evidenciar a partir del tercer mes que culmina un programa, ¿no? Entonces fue maravilloso ver cómo esta persona tenía una cercanía muy especial con su equipo de trabajo, había desarrollado ciertas estrategias para poder comunicarse con su equipo de trabajo de manera efectiva, de ser un líder mucho más cercano. Y entonces es una persona en realidad, muy inteligente, muy hábil, que comenzó a darse cuenta que si diseñaba estrategias, porque era una persona muy estratégica, si diseñaba estrategias podía lograr cambios, ¿no? Y podía mejorar su gestión y ser un líder mucho más cercano y su equipo necesitaba esa cercanía. Así que sí, definitivamente he visto estos procesos suelen ser bastante transformadores, ¿no? La persona se transforma de una manera que llega a ser sorprendente y el reto para el coachee, para la persona que recibe el coaching, va a ser poder sostener esos cambios en el tiempo. Que eso es uno de los retos que yo considero que es muy importante y ahí va a depender muchísimo del coachee, ¿no? Claro. Que pueda realmente comprometerse, ¿no? Debido a la toma de conciencia que ya adquirió con su cambio, con su mejora, ¿no? Entonces será muy importante que ellos interioricen esto y puedan mantener estos cambios en el futuro. En el caso del mentoring, de igual manera, ¿no? Realmente es maravilloso ver
cómo el performance de un colaborador puede cambiar muchísimo cuando tiene un mentor, ¿no? Es un acompañamiento tan fino, tan especial, dentro generalmente del mundo corporativo, ¿no? Entonces, sí, realmente se evidencia cambios, mejoras, sobre todo en el performance, pero también incluso en el desarrollo y en el potenciamiento de ciertas habilidades blandas también. Entonces, realmente ambas, tanto el coaching como el mentoring, llegan a ser herramientas muy poderosas, muy valiosas cuando queremos desarrollar personas, y simplemente hay que tener muy claro cuándo utilizarlas, ¿no? Y en qué personas también hacerlo. Efectivamente, y sobre todo trabajar el tema de la apertura para poder trabajar estos aspectos, ¿no? Porque si te dice una organización o tú estás interesado en trabajar el tema de un coaching, tienes que tener la apertura y la no resistencia para escuchar al coach, de identificar y aceptar aquellos aspectos que debes mejorar, igual que el mentoring. Es dejarte acompañar y tener la flexibilidad para entender al mentor de que hay ciertos aspectos que estás haciéndolo por el camino equivocado y tener la paciencia para trabajar y mejorarlo. Creo que esa es la clave, ¿no? La apertura para poder seguir trabajando y mejorar. Definitivamente. Es necesario que el coachee y el mentee, que sería mentee, la persona que recibe el mentoring, sean conscientes de que tienen oportunidades de mejora y que realmente se comprometan con el proceso. Porque si no es así, realmente los procesos no van a funcionar, no van a ser efectivos. Es muy necesario el compromiso. Por eso de repente imponer un proceso de coaching ejecutivo dentro de la empresa a una persona que no quiere recibirlo, no lo recomendaría. Y en base a ello, me gustaría que me comentes, Steph, ya viéndole de una manera mucho más objetiva, ¿a partir de qué grupo ocupacional, de qué nivel profesional podría considerarse que lleve una asesoría de coaching? Qué excelente, muy buena pregunta, Giselle. Sí. Gracias. En realidad, los procesos de coaching ejecutivo yo creo que pueden ser direccionados a cualquier nivel dentro de la estructura jerárquica. Sin embargo, generalmente se apuesta más por personas que demuestren que tienen un buen desempeño y que tienen potencial para seguir desarrollándose dentro de la compañía. Sí considero importante que por lo menos la persona ya tenga un cierto grado de experiencia dentro de su rama o de su área, quizás unos 4 a 5 años de experiencia. Esta formación previa obviamente va a facilitar el proceso de acompañamiento por parte del coach, y creo que eso es un punto muy importante a considerar, ¿no? Que el coachee tenga cierta experiencia profesional antes de recibir este tipo de acompañamiento. Ok, entonces estamos hablando, un practicante no podría ser definitivamente porque está en formación. Un nivel de asistente, analista, todavía no, porque está a un nivel debajo, más que todo temas operativos, valgan verdades. Un nivel de supervisión hacia arriba, ¿ya se podría considerar, ya tomarlo en cuenta para coaching? Sí, es correcto. Y también de repente optar por ciertos colaboradores, quizás analistas, ¿no? O especialistas, que nosotros evidenciemos que tienen bastante potencial, ¿no? O sea, tienen la capacidad quizás incluso de reemplazar a algún coordinador. Claro, O de reemplazar a que sea el algún segundo, jefe. la persona clave. Correcto. Entonces, ahí apostar por un proceso de coaching ejecutivo será muy importante. Y en el caso del mentoring, entiendo que en este caso sería básicamente todas las encargaturas, supervisiones, jefaturas, coordinaciones, porque estamos hablando que el mentoring va orientado más a mejorar la gestión del liderazgo. ¿Es correcto esto? Sí, en parte, pero está también muy orientado a ayudar a las personas a desarrollar ciertas competencias técnicas, de repente ciertas competencias también incluso blandas. Y en realidad el mentoring podría sí aplicarse a diferentes niveles. Sí, sí, sí se podría. Sí se podría aplicar a diferentes niveles. De hecho, es muy interesante ver cómo algunas compañías apuestan por mentoring en el proceso de onboarding.
Es decir, el colaborador ingresa a la compañía. Como un acompañamiento. Exacto, y cuentan con un mentor desde el día uno. Y este mentor los acompaña en su proceso de onboarding, que suele durar muchas veces hasta 90 días o quizás hasta más. Este mentor les brinda el acompañamiento necesario para que se puedan adaptar al puesto y para que puedan desarrollar ciertas competencias generalmente técnicas dentro del cargo. Así que llega a ser súper interesante, ¿no? Claro. Como el mentoring puede formar parte del proceso de onboarding, ¿no? Lo que antes se conocía como un simple o básico stage, ahora ya está dentro ya del proceso de onboarding y está dando muy buenos resultados, me imagino. Sí, de hecho tengo muchos alumnos, cuando conversamos acerca de los procesos de onboarding, ellos ya lo vienen desarrollando dentro de sus compañías, eligen personas con mucha experiencia, con mucha capacidad para desarrollar personas. Es muy importante ahí tener muy buen ojo para poder identificarlos. Y los identifican, los mapean y se vuelven sus socios estratégicos en los procesos de incorporación de personas. Qué interesante. Hola, ¿sabías que brindo servicios de atracción y selección de personal para diferentes organizaciones? Y que adicional a ello también brindo asesorías a practicantes y empleados. Si tienes alguna duda o consulta, escríbeme a mis redes sociales. Ahora continúa con esta entrevista. Ahora veamos el otro lado. Hemos hablado sobre aquellos que van a recibir el apoyo, la orientación. Hablemos sobre los coach y los mentor. ¿Qué habilidades, qué competencias debe tener estas personas para tomar el reto de trabajar en esto? Muchas gracias, Gise, por la pregunta, que es muy importante. Sí. Y acá me encantaría hacer bastante énfasis sobre un punto que considero que es muy importante. Si nosotros vamos a optar por tomar un servicio de coaching ejecutivo para nuestros colaboradores, será importante que indaguemos, que investiguemos quién es ese coach. Primero validemos si está certificado o no. Hoy en día en el mercado... Eso es un tema muy importante. Sí, y realmente es algo que personalmente a mí me llama muchísimo la atención y realmente es algo preocupante porque hay muchas personas que hacen servicios de coaching y no tienen de repente la preparación necesaria para poder realizar este tipo de acompañamiento. Totalmente de acuerdo. Entonces sí considero importante, los que estamos también del otro lado en el área de recursos humanos, que podamos mapear si estos coaches son realmente coaches certificados. Esto será muy importante, creo que es el punto clave, el punto número 1. También importante validar su experiencia realizando este tipo de acompañamientos, cuánto tiempo, en qué tipo de organizaciones, cómo lo hacen, ¿no? Y también creo que otro punto clave a considerar es el tipo de perfil que tiene este coach. Un coach no va a poder brindarle acompañamiento necesariamente a cualquiera. También creo que hay que analizar un poco la personalidad de ese coach. Lo que pasa es que las personas muchas veces confunden el acompañamiento de coaching con el tema de una asesoría psicológica. Y es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Uno está más canalizado a un tema ya quizás un poco más superficial, más, poniéndolo de esa manera, laboral, y el tema de asesoría psicológica va por otro lado, decanta en otras cosas. Entonces, primero saber, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas realmente? Sí, totalmente de acuerdo y creo que será importante hacer ese match también entre el coach y el coachee. Sí. Y ahí el área de recursos humanos es clave, ¿no? Que realmente pueda mapear de repente cómo es la personalidad y el temperamento del coachee y tratar de buscar un coach que pueda hacer ese match. Creo que eso también es un punto muy, muy importante. Y con relación al mentoring, con relación a los mentores, es muy importante que nosotros identifiquemos primero personas que tengan años de experiencia dentro de la organización, que conozcan la cultura de la compañía, que estén sumamente identificados con el propósito de la empresa. Otro punto que también es sumamente importante es que tengan una amplia experiencia profesional, conozcan mucho de su área, de su tema, tengan una vasta experiencia. Y otro punto no menos importante, yo diría que uno de los puntos más importantes será que el mentor realmente tenga la disposición y la apertura para poder enseñar y acompañar a otras personas. Y ahí será clave que el área de recursos humanos pueda identificar
quiénes son ese tipo de colaboradores, ¿no? Porque obviamente el mentoring no es para todos. No es para Efectivamente. todos. El coaching sí puede ser para todos, en la medida de lo que buscas, pero el mentoring no. Sí, es decir, no cualquiera dentro de la compañía podría ser un mentor. Ujú. Realmente son personas con un perfil bien determinado, con las características que he mencionado y sobre todo que tengan mucha disposición, muchas ganas de querer brindar ese acompañamiento. Y generalmente es un poco difícil encontrar ese tipo de perfiles dentro de la compañía. Efectivamente. ¿Y cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los mentores y los coach en este tipo de situaciones y trabajo que es tan maravilloso? Sí, bueno, en realidad los coaches se enfrentan a varias dificultades. Primero porque ellos, antes de iniciar el proceso de coaching per se enfocan en que la persona pueda tomar conciencia de sus oportunidades de mejora. Y generalmente, sobre todo en esta etapa, hay mucha resistencia por parte del coachee o de repente hay quizás una negativa por parte del coachee. No necesariamente el coachee va a decir, sí, estas son mis oportunidades de mejora. Va a tratar de negociarlo, se va a resistir de repente a aceptar que esas son sus oportunidades de mejora. Entonces ahí viene mucho el manejo, la experiencia del coach para ayudarlo, para acompañarlo y para hacerles darse cuenta de que realmente tienen que mejorar y cuáles son esos aspectos para mejorar, ¿no? Otro reto que también es muy importante, pero que ya no sería de repente tanto del coach, sino del coachee per se, es cuando culmina el proceso de coaching y vienen los meses posteriores, en donde generalmente hay que desarrollar una serie de acciones, ¿no?, que se han acordado previamente en el proceso de coaching. Entonces, ejecutar todas estas acciones demandan tiempo, esfuerzo, incluso hasta un presupuesto. Entonces, ahí viene un gran reto por parte del coachee para poder realmente consolidar lo que trabajó en el proceso de coaching, ¿no? Entonces, ahí es un reto muy, muy interesante el del coachee también. Claro. Y en el caso del mentoring, de igual manera, ¿no? Muchas veces el mentor, y aquí creo que también es muy importante hacer hincapié de la importancia de poder formar y capacitar a los mentores dentro de la compañía. Sí, porque hay una línea muy delgada de quiero ayudar y el otro lado que no quiere, que no se deja posiblemente. Así es, y creo que ahí será importante, ok, tenemos un mentor con mucha experiencia, con un gran know-how, perfecto, ya tenemos una parte importante. Ahora lo importante también será poder capacitarlos y brindarles ciertas herramientas para que puedan manejar, ¿no?, situaciones difíciles en esos procesos de mentoring, ¿no? Tengan la capacidad de justamente poderlos enfrentar y obviamente que el proceso de acompañamiento sea exitoso. Y sobre todo considerar de que si la organización te está brindando la oportunidad de tener un mentor, lo aproveches. Lo aproveches el camino porque no es tan simple. No todas las organizaciones tienen esa posibilidad y esa apertura para poder orientarte, identificarte como un alto potencial y acompañarte en el camino. Así es, Es así muy es. difícil. ¿Algunas palabras finales, querida Stephanie? Bien, comentarles de que es muy importante, y lo comento justamente para las personas que trabajan dentro del área de recursos humanos, que tengan muy claro que para desarrollar habilidades blandas, de hecho, es muy, muy importante apostar por el coaching, que si van a apostar por un coach, pongan mucho foco en elegir al coach adecuado, que esté debidamente certificado, que tenga la experiencia y que pueda hacer match justamente con el colaborador que ustedes quieren coachear. Y por otro lado, no se olviden de sus mentores. Creo que es muy importante también desarrollarlos, fortalecer sus habilidades, realizar programas para ellos. Recordemos que la labor que ellos realizan dentro de la compañía es sumamente importante y se les debe brindar el acompañamiento y el reconocimiento que merecen dentro de la compañía. Excelente, muchísimas gracias Stephanie por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un gusto poder tenerla en este espacio. Estoy dejando su red social de LinkedIn para que la puedan seguir.
Es una persona muy capa, personalmente. Tiene mucho know-how y estoy segura de que les va a gustar los posts que colocan. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes por acompañarme. Les mando un fuerte abrazo. Les estoy dejando mis redes sociales para que me sigan. Muchas gracias. Hasta luego.